Bien, análisis en muy pocos minutos. Qué bueno que tenemos el gusto de contar con Daniel Mejía Lozano, estupendo analista internacional, gran periodista directamente desde Madrid, capital española. Daniel, gracias por aceptar la invitación. Son poquitos minutos, pero los vamos a exprimir al máximo. Cuando se supone que todas las acusaciones, Daniel, por la culpa de todo lo que pasa en Ucrania es de Rusia, la misma Ucrania, a través de su presidente Zelensky, acusa a Rusia de lanzar un misil contra Polonia, esperando contar con el apoyo de Estados Unidos, la OTAN, la propia Polonia, que es miembro de la OTAN, y la Europa pro-yanqui. Pero no ha sido así, Daniel. La OTAN, el propio presidente de Polonia, el mismo Biden, desmienten a Zelensky y aseguran que el misil que cayó en territorio polaco es de procedencia ucraniana. ¿Por qué Estados Unidos, la OTAN, Occidente contradicen a Ucrania, pudiendo culpar a Rusia como tantas veces lo ha hecho, siendo verdad o siendo mentira? Hay una parte del juego que no estamos entendiendo. ¿Qué pasa allí? ¿O qué pretende Occidente que pase? Daniel, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos Alonso, por esta invitación. Gracias a ti. Y bueno, fundamentalmente yo pienso que lo que ha declarado Jens Stoltenberg, quien es el secretario general de la OTAN, sí, cuando dice que Rusia no está preparando acciones ofensivas contra la OTAN, de alguna manera lo que hace evidente en medio de esta contradicción, cuando Zelensky ha manifestado que el ataque sin duda alguna fue un ataque de Rusia, a uno de estos países, instándolo, ¿no?, además para que invocara el artículo 4, como otros países del este de Europa inmediatamente lo instaron, ¿no? El artículo 4 de Washington. Sí. Este artículo, que es el artículo previo al artículo 5, el cual es el cual se refiere puntualmente a la defensa colectiva inmediata por parte de los países de la OTAN. Miembros de la OTAN. Pues esto lo que genera es básicamente una guerra fría. Hay que entender acá en el escenario geopolítico que Polonia podría convertirse en el brazo armado de Estados Unidos en una guerra directa con Rusia. Polonia podría ser ese brazo armado, ¿no? Y digamos que en ese escenario, Europa, que hoy está sometida, acá hoy en España, el precio de la energía ha subido, pero bastante, alarmantemente. Sí. Y igual en muchos países europeos. Y esto, esa presión económica de alguna manera también hace parte de la guerra que hoy se vive entre Ucrania y Rusia. Y digamos que en este orden de ideas que tenemos acá es un escenario que no es confuso, más bien yo lo veo como un manejo estratégico, para tantear un poco la zona, para medir un poco las fuerzas, ver qué países se movilizan frente a esto. Esto fue muy estratégico, pero además Zelensky ha sido catalogado por algunos parlamentarios de Rusia como un terrorista, porque Zelensky no dudó ni un minuto en culpar a Rusia de este ataque, buscando generar inmediatamente un conflicto internacional con la OTAN y con todos los países de Occidente, con todos los países que están en los aliados. Además, esto pasa en un momento que coincide con el encuentro del G20, o sea que no hay coincidencias en todo esto. Está el G20 reunido por un lado, nos encontramos con que cae el misil en Polonia y sale Zelensky, que es un excelente actor de televisión y está haciendo muy bien su papel para alimentar los ánimos de la guerra y para decir que fue Rusia, cuando la misma OTAN ha desmentido completamente, digamos de alguna manera, que haya sido Rusia, y Rusia obviamente ve esto como una provocación. Entonces, acá claramente se está moviendo una estrategia militar de desinformación, de desestabilización, y esto de alguna manera lo hacen porque están desesperados, porque de alguna forma llega el invierno en pocos días
y esto tiene bastante Y hay que preocupados. buscar soluciones para ello. Daniel, nos queda un minutito y fíjate que comenzaste a abonar el terreno para la siguiente pregunta. En este minutito te consulto lo siguiente. ¿Cómo ves el devenir de los acontecimientos en este conflicto en Ucrania? Ahora que viene el invierno, como lo estás asomando, y los rusos se harán mucho más fuertes en esas condiciones cuando la propia Rusia rechaza el envío de tropas de la OTAN a Polonia, reforzadas por tropas estadounidenses. ¿Ves a Polonia junto a Ucrania o en reemplazo de Ucrania como nuevo escenario de conflicto? ¿Cómo ves la situación en el muy corto plazo y tal vez un poquito a mediano plazo? Nos queda un minutito, Daniel, cuéntanos. Claro, digamos, me llama mucho la atención que algunos medios acá en Europa, en España, hablan de la cabeza fría de la OTAN para manejar estas situaciones. Sí. Y yo me referiría más que a cabeza fría a la Guerra Fría. Y esa Guerra Fría se va a ver en invierno y se va a ver en ese momento en el cual algunos analistas de distintos escenarios dicen que Rusia va a entrar a una guerra convencional terrestre para atacar a Ucrania, un país sin agua, sin luz, sin nada, y que van a arremeter contra mujeres y niños. Pero la pregunta es, ¿realmente eso hace parte también de este guión que se viene preparando para justificar un ataque de Estados Unidos inminente a Rusia? Ya. Porque de alguna manera China, frente a la caída de este misil aéreo de Ucrania en Polonia, dijo que hay que mantener la calma, hace un llamado a la calma nuevamente, pero parece que a Estados Unidos esa calma no le interesa. Y digamos que en ese orden de ideas, sí nos encontramos con un escenario en donde el invierno, sin duda alguna, va a afectar no solamente a Ucrania, sino también a todos los países occidentales, a Europa, y por supuesto que acá ya vemos esa presión económica. Es posible que los países se relajen un poco, relajen las medidas y le quiten el respaldo militar que le vienen dando a Ucrania y que ha costado tantas vidas. Como es posible que eso no pase y que por el contrario la guerra pues llegue a otro nivel. Wow. Guerra Fría y todas las aristas que ello conlleva. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos orientado con referencia a este tema que definitivamente es complejo, es muy complejo y sobre todo cuando hablamos de estrategias, ¿no? Estrategias obviamente en el caso de Occidente malsanas, en el caso de Estados Unidos obviamente con toda la intención de beneficiarse y que los demás se perjudiquen, pero estrategias al fin y al cabo. Daniel Mejía Lozano, analista internacional, gran periodista directamente desde Madrid. Qué honor y qué placer contar contigo. Último tema hoy aquí en El Porqué, y es que Lula participó en la COP27 en Egipto. ¿Qué pasó allí?